Libro del Génesis. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el arroyo de Jaboc. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur. Mientras luchaban, el hombre le dijo: «Suéltame, pues ya está amaneciendo». Jacob le respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». El otro le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él le dijo: «Jacob». El otro prosiguió: «En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso». Jacob le dijo: «Dime cómo te llamas». El otro le respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida». El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues esta lucha que realiza Jacob, hoy la podemos tratar de interpretar como la lucha de todo cristiano por estas adversidades que se nos presentan al día a día. Y estas adversidades tienen nombre, como por ejemplo el mismo pecado, como por ejemplo también nuestras debilidades humanas, como por ejemplo contra nosotros mismos, por no tener esta disponibilidad a la voluntad de Dios. Simplemente quiero sintetizar muy breve esta primera lectura, que ojalá que a ejemplo de Jacob podamos notar una lucha insistente, constante, permanente, que no decaiga, que el hecho de las adversidades, que el hecho de los miedos, como por ejemplo no solamente miedo al pecado, a veces tenemos miedo de caer en pecado. Hay muchos que nos dejamos invadir por el miedo, porque cuando salimos de confesarnos, por ejemplo, pensamos como que no vamos a lograr hacer la voluntad de Dios, como que quizás no me haya perdonado, como que ahí muchas de las veces la situación más complicada no es tanto que el Señor nos perdone, porque eso no es complicado. Por lo menos aquel que se arrepiente sinceramente, el Señor le asiste, el Señor le perdona de una manera misericordiosa, amorosa. Claro, a través de una justa razón. Su amor por nosotros, su interés por nosotros, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Allí entonces lo complicado es que muchas de las veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos por el hecho de haber cometido X pecado, cual sea, o cualquier tipo de error, ¿no? En nuestras vidas o en la vida de los demás. Y entonces vaya que es importante lograr conocer a nuestro Dios, que sepamos que Él es infinitamente misericordioso, que no tiene límites para el perdón, y que no solamente es un perdón para que continuemos pecando, es un perdón que destapa nuestra mirada, que nos quita la venda, ¿sí? de cualquier tipo de ceguera, sobre todo la del pecado, que nos quita también aquellos tapones en los oídos para lograr escucharle a Él y no al pecado y no a otro tipo de circunstancias, sino solamente a Él. Entonces, pues, confiemos plenamente en que Él nos asiste en esta lucha que precisamente muchos de nosotros enfrentamos. Y
aquí, claro, hay que resaltar algo. Esto tiene que llevar coherencia, esto tiene que llevar una coherencia, nuestro convencimiento por el hecho de aceptar el amor de Dios, el hecho de aceptar su misericordia, tiene que llevar coherencia, porque no puede ser que solamente yo acoja a la misericordia de Dios, reciba esta misericordia de Dios de manera egoísta, solo para mí. El hecho de lograr experimentar de manera personal este amor de Dios tan cercano cuando nos confesamos, cuando le pedimos perdón, cuando estamos delante de Él en el Santísimo, en la hora santa, es precisamente para poder o lograr transportar, transmitir, llevar, ser portadores, ¿no?, de ese poder sanador, pero no tanto por la sanación física, sino más bien por la sanación espiritual. Y ese lograr transportar a los demás, pues es precisamente una tarea que compete a todo fiel cristiano. Y ojo, el poder transportar al mismo Cristo resucitado a todos aquellos que nos rodean, es precisamente a todos aquellos, a todos, sin exclusividad, sin exclusión, sin limitaciones, ¿no? Y es precisamente algo de lo que hoy, por lo menos, meditaba en el oficio de lectura, que también, bueno, aquí les comparto rápidamente. A ver si logro por aquí ponérselos en pantalla, porque me parecía algo sumamente importante lograr encontrar ¿cómo se dice? El valor, ¿no?, de aquel que simplemente tiene que ver con nosotros, aunque sea por una mirada que dirijamos, aunque no lo conozcamos, aunque sea por una palabra que simplemente mezclamos allí porque le saludé porque iba por la calle y a lo mejor no me cayó bien, tan solo por mirarlo. Imagínate nada más caer en ese tipo de expresiones, de perfiles, de modos de pensamiento, que más que nada esto yo lo adjudico a un prejuicio, ¿no? El prejuicio siempre nos llega a traicionar. ¿Por qué nos llega a traicionar? Porque anteponemos nuestro pensamiento, nuestro sentir, ¿no?, estas emociones que si no logramos realmente equilibrar, nos pueden llevar por un mal camino, ¿no? Un camino que puede llegar a la corrupción de nuestros corazones. Y hoy que estamos muy a la moda, ¿no?, y bueno, no estamos nosotros, más bien aquellos que han decidido irse por una ideología, están muy a la moda de querer gobernar su vida por las emociones. Imagínate nada más. Pues claro que no van a tener un orden en su vida. Pero en fin, esta lectura que es del libro de Samuel, que está en el oficio de lectura de esta primerísima lectura, vamos a ver qué es lo que nos dice. Les hago por aquí la mención. Déjenme ver si la tengo por aquí. Sí, aquí está. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice y tratemos aquí de meditar, de reflexionar sobre este tipo, ¿no?, de relación que debemos tener con el prójimo, con los demás. Estamos más a favor, ¿no?, de la unidad, de la fraternidad. Estamos más a favor de lograr el objetivo, transmitir al mismo Cristo resucitado en el corazón del otro, o estoy más en el objetivo de mirarme a mí mismo y con que yo esté bien. ¿Qué nos dice? Dice del libro de Samuel, capítulo 19, versículo del 8 al 10 y capítulo 20, versículo del 1 al 17. En aquellos días, reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos. Les acusó una gran derrota y huyeron ante él, pero se apoderó de Saúl un espíritu malo del Señor. Estaba sentado en su casa con su lanza en la mano y David tocaba el arpa. Saúl intentó clavar con su lanza a David en la pared, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo.
de Nayot de Ramá, David fue a decir a Jonatán: ¿qué ha hecho? ¿Cuál es mi falta? ¿Qué he hecho, perdón? ¿Cuál es mi falta? ¿Y en qué he pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Jonatán le respondió: de ninguna manera no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin descubrírmela. ¿Por qué me había ocultar mi padre este asunto? No puede ser. Pero David volvió a jurar: sabe muy bien tu padre que me tienes mucho afecto, y se ha dicho que no lo sepa Jonatán para que no se apene. Y con todo, por el Señor y por tu vida, que no hay más que un paso entre mí y la muerte. Dijo Jonatán a David: dime lo que deseas y yo lo haré. Respondió David: mira, mañana es el novilunio, yo tendría que sentarme con el rey a comer, pero tú me dejarás marchar y me esconderé en el campo hasta la noche. Si tu padre nota mi ausencia, dirás: David me ha pedido con su insistencia que le deje hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Si tu padre dice: está bien, tu siervo está a salvo, pero si se enfurece, sabrás que por su parte está decretada mi ruina. Haz este favor a tu siervo, ya que hiciste que tu siervo estableciera contigo alianza entre el Señor. Si hay falta en mí, dame tú mismo la muerte. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Respondió Jonatán: lejos de ti tal pensamiento. Si yo supiera con certeza que por parte de mi padre está decretado que venga la ruina sobre ti, ¿no te lo avisaría yo mismo? Preguntó David a Jonatán: ¿quién me avisaría si tu padre te responde con aspereza? Respondió Jonatán a David: ven, salgamos al campo. Y salieron también al campo. Dijo entonces Jonatán a David: por el Señor Dios de Israel, te juro que mañana a esta misma hora sondearé a mi padre. Si la cosa va bien para ti y no envío quien te lo haga saber, que el Señor haga esto a Jonatán y añada esto otro. Y si mi padre decide hacerte mal, te lo haré saber para que te pongas a salvo y vayas en paz, y que el Señor esté contigo como lo estuvo con mi padre. Si para entonces estoy vivo, todavía usa conmigo de la bondad del Señor y se he muerto. Nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando el Señor haya exterminado a los enemigos de David de la faz de la tierra, que no sea exterminado Jonatán con la casa de Saúl. De lo contrario, que el Señor pida cuentas a David. Juró de nuevo Jonatán a David por el amor que le tenía, pues lo amaba, como a sí mismo. Esta última parte, no sé ustedes, pero me suena demasiado como aquella recomendación, aquella instrucción, aquel mensaje de nuestro Señor, cuando dice que nos amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y es precisamente, ¿no?, cómo podemos decir amar a Dios. Decir que, miren, decir amar a Dios es que ya conocemos el amor, ¿no? Esta palabrita, esta herramienta, el amor, ¿no?, con la que utilizamos realmente la fidelidad, la vinculación, la relación con Dios. No sé si me estoy dando a explicar, pero no podemos decirnos realmente expertos de algo cuando no conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el conocimiento de, no sé, manejar, ¿no?, algo tan cotidiano. El conocimiento de manejar, claro que algunos que ya lo tienen pueden experimentarlo por algunos momentos, algún tiempo de entrenamiento, ¿no? Algún tiempo de estar allí dándole y checando a ver hasta qué hora, hasta qué momento puedo llegar a aprender. Y quienes no, pues simplemente están con el anhelo, están con esa idea vaga, muy vaga,
no cercana, ¿no? Y entonces, pues de estos que no tienen el conocimiento de cómo manejar, seguramente en algún momento, pues describirán manejar con algunas palabras, pues sí que relacionadas, pero no igual que cuando lleguen a tener esa experiencia personal, no cuando lleguen a tener realmente esa experiencia vivencial, ¿no? Cercana. Entonces es lo mismo para cuando muchos llegamos a expresar, es que yo amo a Dios. Pues esa expresión es muy y tan válida cuando realmente lo tenemos por experiencia personal, no solamente en las palabras, sino también en la práctica, también en el lograr manifestarlo, y no por presumirlo, sino por simplemente hacer lo que tengo que hacer. El hecho de relacionarme con los demás ya es un momento, ya es una oportunidad donde yo puedo lograr transmitir este amor de Dios a través de la paciencia, de la caridad, a través de el acompañamiento, de la escucha. Hoy que vivimos en una época, en una temporada tan, concentrada en la virtualidad, en las redes sociales, en los celulares sobre todo, y tan desapegada de la realidad, ¿sí? Nos estamos deshumanizando prácticamente, nos estamos prácticamente encerrando, ¿no? En un círculo vicioso donde perdemos contacto con el otro. Y no, esto no es el hecho por darle importancia solamente a la cuestión social o relacional. Es que me junto con mis amiguitos o mis amiguitas a tomar el té y el café por las mañanas y ya con eso estoy haciendo caridad. No lo malinterpretemos, no confundamos, que esto es otra cosa, que a lo que me estoy refiriendo es más bien por el hecho de soportar, de sobrellevar, ¿sí? A veces he conocido a personas y me da mucho pesar que sobre todo sean adultos, ¿no? Porque parecen niños, parecen adolescentes, cuando evaden el tiempo de estar en casa, el tiempo de estar con su familia, el tiempo de estar con su hijo, su hija, su esposo, su esposa, por el hecho de que hay que salvar almas por otros lados. Entonces, eso no es sano, eso no es correcto. Porque lo único que estás haciendo es evadiendo este proceso que ayuda a todo cristiano a lograr madurar espiritualmente, a lograr madurar en la fe. Y hay muchas personas que así se la viven, ese es su estilo de vida, refugiados en el hecho de poner un pretexto, porque es un pretexto. La circunstancia donde las almas necesitan de Dios y por eso tengo que ir a evangelizar, pero sabiendo que en casa pues está boca abajo, ¿verdad? Está todo un desastre, un desorden, y todo ¿por qué? Porque no estoy poniendo o agregando mi granito de arena, que es el soportar, que es el sobrellevar, que es el hacer la lucha, ¿no? Ay, no, es que como yo ya no sé hacer nada con mi marido, ya mejor lo dejé en paz y ya, ahí renuncié, ¿no? Y prefiero vivírmela en el templo, prefiero vivírmela de viaje, prefiero vivírmela con mis amigos, en reuniones sociales, que soportar a mi marido. Y viceversa, soportar a mi esposa y soportar a mis hijos. Prefiero vivírmela afuera. Entonces, pues claro que así no vas a arreglar las cosas, solo estás huyendo. Y para que cuando regreses, simplemente te encuentres con el mismo estadio, porque muchos pensamos que el problema puede ser solamente externo. No, el problema puede estar más en nosotros que en los demás. Sí, así como lo escuchamos. Y el problema podemos ser nosotros, pese a que nosotros veamos que los demás, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos no van a misa. Pues sí, pero tú vas a misa y ni siquiera así logras tener la capacidad o logras tener la habilidad de pedirle al Espíritu Santo que te dé la capacidad de poder poner orden en esta casa. Y no me refiero a que llegues luego a tirar patadas y decir aquí se van a comportar. No, con el ejemplo es que es de hecho con lo que me estoy refiriendo desde hace unos minutos atrás, desde que comencé esta pequeña reflexión. Es que el hecho de lograr
vencer estas adversidades. No precisamente son adversidades que los demás provocan, son adversidades que uno mismo de alguna otra manera ya trae por sí, ¿no? Como por ejemplo el hecho de ser impaciente, el hecho de ser no sé, un tanto cuanto desesperado, ¿no? No guardarnos en la esperanza, no guardarnos en el amor de Dios, no guardarnos en la caridad, en la fraternidad, en el soportar, en el escuchar. A veces estamos tan centrados en nosotros mismos que lamentablemente perdemos, ¿no? Allí, como dicen vulgarmente, perdemos el piso y estamos más centrados en nuestra situación, en nuestra manera de pensar, que en lo que los demás puedan estar viviendo. Y bueno, pues esto, por lo menos desde esta primera lectura. Quiero compartir también, antes de pasar con el Evangelio, esta lectura también que viene en el oficio de lectura. Esta es la segunda, me parece, que nos habla de San Benito Abad, precisamente, que corresponde a este día en su celebración. Dice lo siguiente: no antepongan nada absolutamente a Cristo. Cuando emprendas alguna obra buena, lo primero que has de hacer es pedir constantemente a Dios que sea Él quien la lleve a término, y así nunca lo contristaremos con nuestras malas acciones. A Él, que se ha dignado contarnos en el número de sus hijos, ya que en todo tiempo debemos someternos a Él en el uso de los bienes que pone a nuestra disposición. No sea que algún día, como un padre que se enfada con sus hijos, nos desherede, o como un amo temible irritado por nuestra maldad, nos entregue al castigo eterno, como a servidores perversos que han rehusado seguirlo a la gloria. Por lo tanto, despertémonos ya de una vez, obedientes a la llamada que nos hace la Escritura. Ya es hora que despertéis del sueño, y abiertos nuestros ojos a la luz divina, escuchemos bien atentos la advertencia que nos hace cada día la voz de Dios. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Y también el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que dice? Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Caminad mientras tenéis luz, para que las tinieblas de la muerte no os sorprendan. Y el Señor, buscando entre la multitud de los hombres a uno que realmente quisiera ser operario suyo, dirige a todos esta invitación. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Y si tú, al oír esta invitación, respondes yo, entonces Dios te dice: si amas la vida verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Si así lo hacéis, mis ojos estarán sobre vosotros y mis oídos atentos a vuestras plegarias. Y antes de que me invoquéis, os diré: aquí estoy. ¿Qué hay para nosotros más dulce, hermanos muy amados, que esta voz del Señor que nos invita? Ved cómo el Señor con su amor paternal nos muestra el camino de la vida. Ceñida pues nuestra cintura con la fe y la práctica de las buenas obras, avancemos por sus caminos tomando por guía el Evangelio, para que alcancemos a ver a aquel que nos ha llamado a su reino. Porque si queremos tener nuestra morada en las estancias de su reino, hemos de tener presente que para llegar allí hemos de caminar a prisa por el camino de las buenas obras. Así como hay un celo malo lleno de amargura que separa de Dios y lleva al infierno, así también hay un celo bueno que separa de los vicios y lleva a Dios y a la vida eterna. Este es el celo que han de practicar con ferviente amor los monjes, esto es, tengan por más dignos a los demás, soporten con una paciencia sin límites sus debilidades, tanto corporales como espirituales.
Pongan todo su empeño en obedecerse los unos a los otros. Procuren todos el bien de los demás, antes que el suyo propio. Pongan en una práctica un sincero amor fraterno, vivan siempre en el temor y amor de Dios. Amen a su abad con una caridad sincera y humilde. No antepongan nada absolutamente a Cristo, el cual nos lleve a todos juntos a la vida eterna. Esto pues corresponde a una parte de lo que viene siendo lo que es la regla de San Benito. Y esto se los dejaba a sus monjes, a esta comunidad religiosa, sí, que dejó. Y esto, vaya, no lo podemos encerrar o limitar solamente a la vida consagrada, a la vida religiosa. Yo creo que ustedes también se deben a alguien, ¿no? En su momento, ahorita los adultos, pues ya de alguna otra manera no tienen a quién deberse en cuanto a padres de familia, pero sí cuando estuvieron como hijos. Ahora se deben a Dios Padre, se deben a nuestro Señor Jesucristo, se deben al Espíritu Santo. Nos debemos, dijo el otro, ¿verdad? Y es interesante cómo cada uno de nosotros en nuestras respectivas vocaciones debemos precisamente tomar en cuenta todos estos elementos que San Benito nos deja para poder precisamente, como dice una parte de este de este fragmento de esta regla de San Benito, el hecho de caminar a prisa no significa hacerlo todo rápido porque debemos de mejorar. No. A prisa se refiere antes de que llegue el momento. Antes de que llegue el momento, caramba, no me he confesado, ¿por qué no me confieso? No tengo mis sacramentos, ¿por qué no busco que pueda tener mis sacramentos? No sé qué significan, ¿por qué no pregunto? ¿No? ¿Cuántos de nosotros somos tan insistentes, ¿no? Cuando buscamos la solución de algo, un problema técnico, por ejemplo, ¿no? Un problema técnico que puede ser a lo mejor una situación de la vida cotidiana, ¿no? No sé, se te descompuso la licuadora, se te descompuso el carro, se te descompuso el ventilador. A muchas regiones que nos están escuchando, no sé, pero aquí en Tijuana, pues un poquito de calorcito, ¿no? Es con lo que nos encontramos. Entonces se te descompuso el ventilador, caramba, lo reparo, busco quien lo repare, compro otro, pero averiguo un momento donde pueda surgir la solución. Y cómo somos insistentes, ¿no? Tiene que haber solución, ¿no? Y el proceso que lleve y el tiempo de lo que me lleve, no importa. Fíjense que pues podría decirse hoy en la madrugada, ¿sí? Decidí, ¿verdad? Darle, bueno, desde hace tiempo, ¿no? Darle allí una ordenada y una limpieza profunda y a mi ratonera, le digo yo, pequeña oficina que bueno, pues me sirve para poder hacer mis trabajos de escuela. Ahorita todavía ando en vacaciones, pero durante tiempos de escuela, pues digo, no es que así sea siempre en todos los casos generales para todos los religiosos o seminaristas. Yo en mi caso particular, sí, soy muy desordenado, ¿no? Más cuando estoy en presión de tiempo. Dejo esto por aquí, dejo esto por allá y al final un desastre, ¿no? Pues nada, que le invertí un tiempo que a lo mejor pudo haber o es muy dañino, ¿no? Porque lo hice en un tiempo que pues no correspondía hacerlo, es decir, un tiempo de madrugada, de desvelo, ¿no? Sí, ya después le dediqué un tiempo de sueño, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿no? Y todo ¿por qué? Por terminar. Pues igual el trabajo ahí se va a quedar, ¿no? Igual y lo pude haber hecho durante la tarde, no sé, durante las horas del día. Pero no, me empeñé en hacerlo porque me interesaba que ese lugar estuviera listo, porque pues tengo un trabajo que todavía ahí trato de irle avanzando poquito a poquito, que se llama tesina. Y pues nada, que me empeñé. Entonces dije, mira, me empeñé tanto para acabar un trabajo en físico. ¿Qué pasa cuando de verdad nos empeñamos por lograr mejorar en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, en aferrarnos, en no caer en pecado, en luchar, como comencé la reflexión desde el principio, luchar insistentemente por no
no sé, caer en la soberbia, en el orgullo, por no pelearme con el prójimo, más por los que tengo a un lado, muy cercanos, no sé, o sea, es luchar, ¿no? Es luchar y eso se refiere precisamente este fragmento de esta regla de San Benito cuando menciona hay que ir a prisa, ¿no? No tanto de que rápido, haz esto y el otro para convencer a Dios, no, sino más bien el hecho de procurar tu estado de gracia, procurar reparar si ya caíste, reparar en cuanto hayas cometido alguna falla, algún error, algún pecado. Es reparar, ¿no? Enseguida, porque quiero estar en comunión con Dios, quiero estar en amistad, en relación con Dios y no perderla, ¿no? Sobre todo. Vamos pues con el Evangelio. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencias. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Simplemente quiero concluir con esta idea, esta pequeña reflexión también del Evangelio, que tanto hemos trabajado o hemos luchado por darle el sentido trascendental a el trabajo de nuestra persona, ¿no? Es que esto que les comentaba hace unos momentos, o sea, ¿qué objetivos tiene que yo logre trabajar para lograr estar en estado de gracia, para lograr ser mejor, para vencer más el pecado? ¿Qué sentido trascendental tiene? ¿O qué objetivos tiene? Pues el hecho de llevar el Evangelio. Porque ¿quién más puede llevar el Evangelio? No podemos estar sentados todo el tiempo siendo alumnos, ¿no? Un día tenemos que graduarnos, un día tenemos también que colaborar. Imaginémonos este ejemplo tan sencillo también de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando tú estás, no sé, en un trabajo, vamos a decir, un trabajo de casa, ¿no? Estás limpiando tu casa y llega un amigo, un vecino tuyo, y llega a platicar, pero a ti te urge que ese lugar que estás limpiando, puede ser tu bodega, tus plantas, no lo sé, tu cocina, ¿no? Te urge que quede limpio, ¿no? Y estás notando que esta persona que vino de visita, pues, y no tanto de visita porque viene de un lugar lejos, sino, vuelvo a repetir, puede ser un vecino, un familiar cercano, y puede ser que pues no te esté ayudando, ¿no? En ambos sentidos, ni te está ayudando porque ni están poniendo las manos, ni te está ayudando porque solamente está platicando, ¿no? Y tú así como que me urge limpiar. ¿Cómo nos sentimos cuando el otro no colabora, no te ayuda, ¿no? Es precisamente, ¿no?, la misma manera en la que pudiéramos ser como esa personita que no ayuda, no colabora, solo está centrada en sí misma. El Señor espera que colaboremos con el reino de los cielos. Y no solamente cuando lleguemos, ¿no?, a su presencia, si es que bien nos va, sino ya desde estos momentos. El hecho de estar precisamente luchando para que permanezcamos más en este estado de gracia, para que permanezcamos más en la lucha, en el trabajo por la unidad entre hermanos, entre prójimos, entre familiares, conocidos, vecinos, hasta los mismos enemigos.
el hecho de que luchemos contra marea, contra corriente para que no surja la división, la corrupción del corazón, que surja más ese trabajo, ¿no? Como hermanos de un mismo Padre. Es precisamente con el sentido de que el Evangelio se siga transmitiendo, se siga llevando, porque aquel que llegue a conocer el Evangelio no sabemos por qué senda pueda llegar a tomar. Es decir, ¿tú cómo sabes que tus palabras pueden ayudar inclusive a que surjan más vocaciones sacerdotales? O sea, estás guardando lo que el Señor te está dando. Estás impidiendo que lo que el Señor te da pueda llegar a impactar en la vida y en el corazón de muchos de aquellos que quizás no conocen a Dios. Y por eso aquí esta última parte, ¿no? Donde el Señor precisamente lo dice muy claro. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y cómo exhorta: rueguen por tanto al dueño de la mies. Ya sé que pedimos a través de nuestros rezos cotidianos, de nuestras devociones populares, por más vocaciones sacerdotales, y no está mal. Qué bueno que el rosario lo ofreces por más sacerdotes. Qué bueno que rezas, por ejemplo, el santo de hoy, a San Benito Abad, por más sacerdotes. Qué bueno que ofreces tu día por más sacerdotes. Pero qué mucho mejor sería que todo esto lo acompañaras de tu buen obrar, de tu buen actuar, de ser más bien portador de este Cristo resucitado allá afuera, en donde se necesita, en donde se requiere, en donde hay un desorden en la vida de los demás, en donde puedes de alguna otra manera ser ese fiel testigo, ¿sí? Ese fiel testigo de que hay un Cristo vivo y que no solamente está vivo, sino que llama para que estén con Él. Por eso hago referencia a la vida consagrada. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser más que instrumentos? A lo mejor podríamos ser obstáculo de impedir que acreciente el número de la vida consagrada. Es decir, pongámonos a pensar, ¿de dónde nacen los sacerdotes? ¿Dónde surgen los sacerdotes? No solamente de los seminarios. Los religiosos no solamente nacen de las de las comunidades religiosas, sino que también nacen de las familias principalmente. Allí está ese documento, Optatantus Dosius, creo que es el número 2, que nos habla de el primer seminario. El primer seminario son las familias. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay vocaciones religiosas sacerdotales? Porque no hay familias. Porque en familia no estamos dando testimonio. Estamos dando testimonio en otros lugares, pero no en casa. Y a lo mejor quizás en casa lo estemos tratando de dar, pero luego hasta ahí se acorta porque resulta que volvimos a, no sé, caer en el error de darle más peso a la culpa por mi pecado, por esto y el otro, y no estamos realmente caminando con este mismo y único objetivo del Señor, que es precisamente que todos le conozcamos.